Tarea 2. Identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Presentado por Adelaine Pito Campo. Código 1059-065-095. Grupo 3030-1960. Presentado a María del Carmen Garcés, tutora. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAMA. SEAD, Palmira, octubre del 2022. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Las actividades microbianas de un ecosistema dependen de especies, tamaño de población y estado fisiológico. Entonces vemos que en esta parte las actividades microbianas también tiene que ver con la velocidad de la actividad microbiana. Entonces se pueden decir que se pueden clasificar por especies presentes, por nutrientes o tamaño de población. También están las condiciones del ecosistema, la temperatura, la humedad y ácidos. Está el estado fisiológico del organismo según el hábitat también. Entonces son las condiciones donde como que los tipos de actividades microbianas eh, viven en esas condiciones de crecimiento. Entonces, los recursos que influyen al crecimiento microbiano abarcan la temperatura, la humedad, la acidez, nutrientes y tiempo y oxígeno, que también tiene que ver con el crecimiento. Segunda, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Se dice que una comunidad microbiana es el conjunto de todos los microorganismos capaces de adaptarse a diferentes tipos de hábitat, ya sea en el extremo calor o en el inmenso frío, en humedad, en salinidad o en variación de pH. Y estas comunidades están presentes en las plantas y animales o en todos los seres que tengan vida. Entonces las comunidades microbianas se puede decir que se clasifican según las poblaciones, o sea, según las poblaciones, por eso están, dice que es la población 1, la población 2 o la población 3. Tercera, ¿por qué se da la competencia entre el microorganismo en el suelo y por qué favorece a cooperar? Una competencia entre microorganismos en el suelo se ocasiona por obtención de recursos en el hábitat, lo que compiten por diferentes sectores como nutrientes, velocidad de crecimiento, tasas metabólicas e inherentes. Los favorece a cooperar ya que tienen a cabo asociaciones donde el microorganismo es tomado por otro para crear un sustrato final, lo que se denomina distrofia o transformación metabólica. La cuarta dice que de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Milligan 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases del ciclo del crecimiento. Entonces, según el dibujo que nos piden, estas son las fases de los ciclos del crecimiento. Entonces dice que está la fase exponencial o logarítmica. Dice que es un aumento regular de la población que se duplica a intervalos regulares de tiempo. Los bilactámicos actúan en esta fase. Dice que la fase estacionaria, cese del crecimiento por agotamiento de nutrientes, por acumulación de productos tóxicos como etcétera, como células nuevas o células que ya murieron. Fase de dilatación o muerte. El número de células que se mueren es mayor que el número de células que se dividen. Células viables. Entonces está la latencia exponencial, estacionaria y la muerte. Eh, Dice que aquí están de los logaritmos viables, la densidad óptica, la turbidez, densidad óptica, el tiempo y está lo que es la fase de la latencia. Dice que es el periodo de adaptación, gran actividad metabólica, células no se dividen como sería en minutos o horas. Ese sería el dibujo representado. eh,
que me piden. Entonces vamos por aquí. Dice que de acuerdo al artículo titulado, dice que se tiene que, o sea, teníamos que realizar un mapa conceptual principalmente de 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas o el impacto climático sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, pues yo realicé este mapa conceptual y veámoslo, observémoslo. Dice que microorganismos que benefician las plantas. Están los protozoos, los nematos, los hongos y las bacterias. Dice que los protozoos son organismos unicelulares microscópicos de tipo eucariota. Viven en ambientes húmedos y acuáticos, aguas saladas y dulces, parásitos de otros seres vivos. ¿En qué se benefician en el proceso de crecimiento de las plantas? Dice que mejora la absorción de nutrientes, mejora la solubilidad de nutrientes del suelo, mayor desarrollo de las raíces y aumenta la formación de los pelos radiculares. Entonces vemos que los nematos, dice que son gusanos unisexuales, cuerpo cilíndrico y delgado, se clasifican en raditivos, cenefrénicos y diplojasterios. Dice que benefician en el proceso de crecimiento a la planta, que tienen estilentes largos de los que les ayuda a la alimentación de las profundidades de la raíz de la planta de las células vegetales ricas en nutrientes. Los hongos son organismos que tienen células de núcleo eucariotes que requieren de otros seres vivos para tener su alimento. ¿En qué benefician en el proceso de crecimiento de la planta? Actúan como un puente para suministrar fósforo, agua y otros elementos presentes en los microporos del suelo, a los que la raíz se puede llegar a compensacionar. La planta proporciona carbono para su sostenimiento. Las bacterias, organismo microscópico unicelular carente de núcleo que se multiplica por división celular sencilla, se encuentran en todas las partes de la tierra. Dice que en qué benefician el proceso de crecimiento de la planta, proporcionan nutrientes, minerales, fitonormas que promueven el crecimiento vegetal, es decir, donde las plantas y las bacterias se benefician mutuamente. Ese sería el dibujo que me tocó realizar. Y pues ya por último quedaría lo que tiene que ver con la bibliografía, sacando de los puntos de donde yo saqué las ideas para realizar el proyecto y, y fueron, ya que fueron realizadas. Entonces ese sería todo el trabajo de la microbiología. Entonces ese fue el ejercicio que me tocó realizar a mí de la tarea 2. Entonces eso creo que es todo. Muchas gracias.